Buenos días a todos, bienvenidos a otro webinar gratuito de TuxPass, partner de Workplace de Meta. Hoy trataremos el tema trabajo remoto, políticas de recursos humanos para garantizar el éxito en la empresa. Estamos esperando hasta las 10:05 que entren todos los participantes y van a ver ustedes las instrucciones. Si quieren ustedes hacer preguntas a lo largo de la presentación, lo pueden hacer en la parte inferior de sus pantallas. Tienen preguntas y respuestas. Si tienen su Zoom en español, si lo tienen en inglés es Q y A. Y ahí pueden escribirnos las preguntas que ustedes deseen o las dudas que tengan a lo largo de la presentación. La mecánica de la presentación es, vamos a pasar la presentación completa y luego vamos a tener un espacio para preguntas para poder también terminar a la hora fijada, que son las 11 de la mañana. Mi nombre es César Ceballos, yo soy el gerente general y fundador de TuxPass. Hoy tenemos nuevamente un webinar gratuito para ver temas de recursos humanos, especialmente del trabajo remoto y las políticas que en recursos humanos hay que mantener para garantizar el éxito en su empresa. Los que recién se han unido ya saben, si es que necesitan hacer preguntas, pueden hacerlas a través de este botón que figura en la parte inferior, que dice preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas y respuestas que al final de la presentación estaremos respondiendo todas sus dudas. Vamos a esperar hasta las 10:05 para dar inicio a este nuevo webinar gratuito de buenas prácticas en el área de recursos humanos con tecnología, y vamos a verlo también desde la perspectiva de Workplace de Meta, ¿no? Así que van a darse cuenta cómo este tipo de herramienta puede realmente ser de gran utilidad para generar más valor en su empresa. A los que recién se unen, mi nombre es César Ceballos, yo soy el gerente general de TuxPass, partner, reseller elite de Workplace de Meta, y estamos aquí reunidos para poderles ofrecer información útil acerca de políticas de recursos humanos hoy que está tan en boga el trabajo remoto, que pueden garantizar el éxito en su empresa. Vamos a esperar a la gente que se una hasta las 10:05 para dar inicio a este webinar. A los que recién se están uniendo, les indicamos que este webinar va a arrancar a las 10:05 y si tienen preguntas en relación a la presentación, las pueden hacer desde este icono que aparece en la parte inferior de sus pantallas, que es Q y A o preguntas y respuestas, ¿no? Y las responderemos al final de la presentación. La idea es que este webinar, que tiene una duración de 1 hora, les pueda ofrecer a ustedes información útil para hacer posible este tipo de buenas prácticas en sus organizaciones y garantizar el éxito en sus empresas. Estamos ya a 3 minutos de empezar. Nuevamente, bienvenidos a los que recién se han unido. Este es un webinar gratuito de TuxPass, el partner reseller elite de Workplace de Meta, lo que era antes Facebook. No, hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro puede ser de mucho interés para todos ustedes, que es el tema del trabajo remoto y las políticas que las empresas deben manejar para hacer que esto realmente garantice el éxito en sus empresas. No, estamos hoy reunidos justamente para trasladarles las buenas prácticas de todo lo que Meta a lo largo de este tiempo ha podido aprender de los usuarios de Workplace y cómo estas políticas han afectado de manera positiva la generación de valor en casi todas las empresas que lo usan. Así que hoy vamos a tener la posibilidad de ver justamente cómo es que esto se maneja y qué buenas prácticas pueden garantizar justamente esta generación de valor y éxito en sus organizaciones, ¿no? Nuevamente, estamos a 2 minutos de comenzar. Los que recién se han unido, este webinar va a comenzar a las 10:05. En la parte inferior de sus pantallas pueden ustedes hacer preguntas a lo largo de la presentación que serán respondidas al final de la presentación. Dura 1 hora, a las 11 de la mañana. No vamos a abusar del tiempo y agradecerle su presencia, pero hasta esa hora es el webinar, así que creo que vamos a tener tiempo suficiente para absolver cualquier duda que haya a lo largo de la presentación.
Estamos a 1 minuto para arrancar. Bienvenidos a aquellos que recién se hayan unido a este nuevo webinar gratuito de TuxPass, ¿no? Partner Elite Reseller de Workplace de Meta, lo que era antes Facebook. ¿No? Hoy estamos reunidos justamente para tratar un tema realmente importante, que es el tema de cómo manejar las políticas de recursos humanos dentro de esta nueva necesidad que hoy tienen todas las empresas de hacer viable el trabajo remoto en sus organizaciones con sus colaboradores, ¿no? Y bueno, damos inicio, son las 10:05, bienvenidos todos a este nuevo espacio de enseñanza que tiene Workplace a través de su partner TuxPass, ¿no? Mi nombre es César Ceballos, yo soy el gerente general de TuxPass y vamos a arrancar con este tema muy importante. Y vamos a partir de qué cosa es el trabajo remoto, ¿no? Estamos hoy viviendo, debido a las circunstancias de la pandemia, pues esta exigencia de poder trabajar para no contagiarnos antes de estar vacunados, y era una forma nueva, una modalidad que en el pasado parecía muy difícil de llevar a cabo, pero las circunstancias de la pandemia han hecho que esta modalidad de empleo no haga posible justamente trabajar sin la necesidad de estar en la oficina de una manera autónoma y más flexible, ¿no? Pero, ¿por qué ha ocurrido este boom en el trabajo remoto, ¿no? Para entender eso, ¿no? Lo que ocurre es que hoy el 95% de los líderes de las empresas están ofreciendo esta modalidad y planean, miren, hacerlo por los próximos 2 años, ¿no? Y esto es algo que se ha podido observar en todas las organizaciones que hoy siguen operando de esta forma más flexible para lograr sus objetivos de generación de valor. Pero ¿qué se necesita para lograr tener un trabajo remoto exitoso y asegurar que esto realmente funcione, ¿no? Hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Todos en tu equipo conocen las políticas de la organización para esta nueva forma de trabajar? ¿Qué pasaría si no tienen realmente claro y no comprenden cómo hace la empresa para poder hacer que sus colaboradores trabajen eficientemente desde sus hogares, ¿no? O donde lo hagan sin tener que ir a la oficina? Esas son las cosas que mucha gente se preguntaba antes de la pandemia y que la pandemia nos ha forzado a hacer, ¿no? Y que hoy las empresas han descubierto un nuevo espacio de trabajo que también puede hacer muy eficiente, ¿no?, la generación de valor en cada negocio. Y veamos eso, ¿no?, para entender cuáles son las políticas que deberían guiar justamente a los trabajadores, a sus colaboradores, para poder realmente hacer que las cosas funcionen, ¿no?, bajo esta nueva situación que nos ha tocado vivir. Y para eso definitivamente necesitamos ver cómo establecer reglas claras, ¿no?, que permitan empoderar a la gente, ¿no?, y tengan las formas que hagan posible que la generación de valor realmente ocurra, conduciendo a nuestros colaboradores a una mayor productividad, ¿no?, en este proceso, y reduciendo el número de discusiones y malos entendidos que puedan ocurrir debido a esta nueva forma de trabajar. Es importantísimo entender que la razón por la cual esto ocurre, ¿no?, es que uno tiene que mantener el orden entre las áreas, mejorar justamente las eficiencias y establecer parámetros y culturas, ¿no?, que se observan cuando vemos cómo un trabajador remoto hace su labor desde su casa. Veamos este video que ilustra un poco lo que... Welcome to my new office. This is where I work, for now. This is my seat, and these are my colleagues. We spend the day working together. We hire new talent. We share our ideas, and we make sure everyone knows what's going on. This is my new office, and it's where we get the job done, all of us, together. Workplace from Facebook. Be a part, together. Un poco ahí lo que hemos observado es
justamente lo que posiblemente muchos de ustedes y yo también hemos tenido que vivir a lo largo de este tiempo complejo de la crisis de la pandemia, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Tuxpas, dejamos nuestras oficinas y nos dimos con la sorpresa de que podíamos trabajar de manera más eficiente, de forma remota, y eso es lo que hemos venido haciendo, creciendo, para que ustedes tengan una idea, de ser una empresa de 6 colaboradores a una empresa hoy de más de 45 colaboradores, que además no están todos localizados solo en un país, sino en toda la región. Y esto es muy interesante porque este crecimiento ha sido posible gracias a una serie de políticas que hemos tenido que considerar y que hoy, de alguna forma, a lo largo de este proceso, hemos visto como interesantes para compartir con ustedes el día de hoy en este webinar. Así que vamos a ver algunas de ellas, no, vamos a ver 7 en total, que son importantes y que, dependiendo de la cultura y el estilo de cada organización, hay que aplicar para poder lograr el efecto positivo en sus negocios, ¿no? La primera es, ¿quién puede trabajar de forma remota? ¿Dónde y cuándo? Eso es algo que hay que definirlo, porque definitivamente hay algunos negocios cuyo trabajo es imposible hacer de manera remota. Pónganse el caso de una cadena de restaurantes. No, uno tiene que atender al público en el restaurante, no se puede atender de manera remota a un comensal en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas industrias que requieren que el personal esté en la operación. Por ejemplo, el caso de la industria minera o el caso de los bancos, que todavía han tenido que operar inclusive a lo largo de la pandemia, ¿no? A pesar de que habían algunas cosas que podían hacer en remoto, la gran mayoría de la gente tenía que trabajar en el espacio normal, en las oficinas de este tipo de organizaciones, ¿no? Y también es importante definir en estas circunstancias, ¿no?, las políticas de la frecuencia, de dónde es posible para cada tipo y perfil de colaborador trabajar, y si es necesario que acudan o no a las oficinas, ¿no?, dependiendo de su actividad y de su responsabilidad en el proceso mismo de la generación de valor de cada compañía, ¿no? Esto también es importante para definir si solo pueden trabajar desde su casa o si pueden hacerlo también de cualquier otro espacio, como una cafetería, un hotel o estando en la calle, lo cual justamente hoy, debido a nuevas tecnologías, es posible. Yo les comento como anécdota personal, nosotros, por ejemplo, en Tuxpas, a veces tenemos reuniones y yo he tenido el caso de tener una reunión y estar manejando en mi auto, que estoy seguro que muchos de ustedes también han pasado por eso, y seguir comentando y conversando y viendo la reunión. No puede uno mirar la pantalla cuando está manejando porque si no se puede estrellar, pero definitivamente puede hablarlo como haciendo manos libres y puede seguir trabajando inclusive en estas circunstancias en donde uno tiene que movilizarse. Ahora, lo otro que es importante como política es establecer con qué equipo se debe contar, ¿no? Esto es una cosa curiosa porque a lo largo de la pandemia mucha gente pues no tenía las computadoras que tenía en la oficina, tenía que seguir trabajando, ¿no? ¿Y qué debe hacer la organización para poder evitar de que esa persona realmente pueda cumplir con su trabajo, ¿no? La idea aquí es, en algunos casos, organizaciones lo que han hecho ha sido enviarles las computadoras a los hogares de los trabajadores que podían trabajar en remoto con dichos equipos. Pero la gran mayoría de los trabajadores de primera línea, que normalmente no tenían computadoras, ¿cómo hacían para comunicarse, ¿no? El mecanismo más importante que mucha gente ha utilizado ha sido el teléfono. El teléfono, el móvil, el celular, ¿no? Ha permitido tener la oportunidad de seguir haciendo trabajo. Muchas organizaciones han utilizado el WhatsApp como una de las formas más comunes de empezar a trabajar con el equipo que no tenía computadora, y de esa forma se comunicaban para seguir haciendo las cosas que tenían que hacer. WhatsApp inclusive da capacidad de videoconferencia, igual que también en los teléfonos uno puede tener Zoom, Meets, Webex o este tipo de experiencias, ¿no? Entonces es muy interesante, y ahí una de las cosas que tiene que establecerse
dentro de la política de cualquier organización, en la parte de recursos humanos, es qué protocolos deben manejarse para el correcto funcionamiento de estos equipos y también para poder enfrentar los problemas que surgen cuando estas máquinas se malogran o fallan, ¿no? Para ver qué pueden hacer y cómo pueden resolver estos problemas que definitivamente impactarían en la generación del valor del negocio, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que definir si es posible conectarse desde sus equipos personales o no. Y lo curioso es que hemos observado, no solo en el Perú, sino a nivel global, que organizaciones que no les daban estos equipos porque la gente tenía sus propios teléfonos personales, vieron que era útil para los colaboradores esa conexión con la organización y usaron justamente sus equipos y sus cuentas de datos para poder hacer uso de ese recurso de comunicación y poder seguir operando y generando valor. Pero definitivamente algo que hay que considerar en las políticas son los horarios. Esto en muchas organizaciones se han tenido que realmente monitorear para evitar de que la gente trabaje en exceso, se estrese y vea que su vida personal se ve comprometida con la vida laboral. Y la idea del trabajo remoto y de las políticas es hacer que haya además bienestar, porque los colaboradores que tienen bienestar generan más. Y esto es sumamente importante y hay que tenerlo en consideración para respetar los tiempos y los horarios en cada caso. También veamos la siguiente política, ¿no? Que es acerca de los medios de comunicación más eficientes. Definitivamente una de las cosas que no se pueden reemplazar con toda la tecnología es la presencialidad, ¿no? Esta relación humana que tiene un valor infinito y que no tiene manera real de ser reemplazada por ninguna tecnología, a pesar de que, como vieron en el webinar pasado, los que pudieron asistir y los que no, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, el metaverso apunta justamente a acercarnos de una manera más parecida a la que manejamos cuando nos vemos físicamente para asegurar una comunicación más bidireccional, más personal y no exclusivamente del tipo top-down, que es cuando la organización ordena a sus colaboradores a ejecutar determinada acción con el propósito de generar valor en el negocio, ¿no? Entonces, es muy importante que esto sea fluido y que se dé a entender en cada una de los canales de comunicación que la organización maneja con el propósito de que todos los colaboradores estén realmente alineados con estos objetivos de éxito que la organización debe manejar. Sigamos con la siguiente política, ¿no? Acá hay un tema que es importantísimo, que es el tema de la seguridad. La razón que tienen todas las organizaciones de trabajar es también hacerlo con toda la información de manera segura. Y esto hay que explicarlo y ponerlo de manifiesto en los tipos de comunicación que se vieron forzados a usar y que lamentablemente tienen huecos enormes de seguridad. Y el primero de ellos es WhatsApp. WhatsApp es una plataforma de comunicación personal cuya data le pertenece a cada colaborador en su teléfono personal, no le pertenece a la organización. Si esa persona deja de trabajar con ustedes y se lleva su celular con toda la información que de alguna forma ustedes compartieron con él, y lo otro que ocurre es que si se olvidan de sacarlo del grupo de WhatsApp, esa información va a seguirle llegando a una persona que no necesariamente debería conocer dicha información. Es importantísimo dentro de las políticas explicar a los colaboradores la necesidad de asegurar la información dentro de la empresa con el propósito de justamente cuidar y velar por los intereses que la empresa tiene en la generación del negocio, ¿no? Y esto es importantísimo, explicándole al personal las características y las necesidades que hay que tener de qué canales usar para una comunicación
segura. Y con eso, como dicen, no se juega. Pasemos a la siguiente política. Acá también es importante que dentro de las políticas los líderes sean muy claros en comunicar los objetivos y cómo se definen y qué debe hacer cada colaborador en esta nueva forma de trabajar. Los protocolos de tanto bioseguridad como los protocolos para poder trabajar desde la casa tienen que estar de alguna forma explícitos para que el personal tenga la posibilidad de realmente entender cómo debe hacer su trabajo desde esta nueva normalidad. Pero por otro lado, también es importante que estos objetivos, cuando son cumplidos, sean reconocidos por la organización. Debe haber algún tipo de forma de reconocer a estas personas con el propósito de que también se sientan realmente cómodas de trabajar con ustedes en su organización. Y dentro de eso también hay que diseñar estos espacios que permitan medir cómo es que se está realizando las tareas bajo estas nuevas condiciones y qué canales y protocolos hay que manejar con el propósito de reducir los obstáculos, los errores o los malos entendidos que puedan ocurrir en esta nueva forma de trabajar. Es importantísimo. Por ejemplo, algo que ocurre y que estoy seguro han pasado todos a lo largo de esta época complicada que estamos viviendo, ha sido el hecho de que de repente uno estaba en medio de una conversación importante y por esas casualidades del destino del Internet de su hogar dejó de funcionar y uno tenía que reconectarse porque era importante, y hay que considerar eso en las políticas porque es algo que lamentablemente es posible que ocurra y no podemos castigar a alguien por una situación de esa naturaleza, o por ejemplo que uno está en medio de una conversación y entra alguno de sus hijos a hacerle alguna consulta en medio de una conversación importante, pero que también la parte familiar se mezcla en estas circunstancias, como vieron en el caso del video que vimos a continuación, ¿no? Al principio, perdón. Y la verdad es que tenemos que poner claro en las políticas qué cosa considera realmente factible bajo estos nuevos espacios y qué es lo que normalmente se acepta y no dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Es muy importante que las políticas en recursos humanos consideren estas nuevas situaciones. Pasemos a la última política que es importantísima también, que es justamente la del bienestar. Cómo priorizar el balance entre el trabajo y el hogar. Es importantísimo porque definitivamente el trabajar en casa es una situación completamente distinta a la que ocurría cuando uno sale de casa y se va al espacio de trabajo, a la oficina o a la fábrica o a la tienda, dependiendo del caso, ¿no? Y definitivamente puede afectar y ha afectado a lo largo de la pandemia la salud mental de muchas personas que no estaban acostumbradas a no salir, ¿no? Y esto también es importante y hay que considerarlo como parte de lo que una organización tiene que tener dentro de sus políticas, como por ejemplo incentivar las actividades físicas para no tener a la persona sentada todo el día frente a la pantalla, ¿no? Recordar que hay todavía cosas que tenemos que aprender de cómo hacer de manera más eficaz el trabajo remoto, ya que, como ustedes saben, nos agarró de sorpresa la pandemia y no estábamos preparados. Esto ha forzado una transformación digital en casi todas las organizaciones y esa es la razón por la cual justamente hoy vamos a ver cómo la tecnología ha catalizado muchas de las cosas que estas políticas han tenido que hacer para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y dentro de eso vamos a ver justamente esta herramienta que nosotros representamos, que es Workplace de Meta, y cómo en este video van ustedes a observar cómo un líder empieza a comunicarse con toda su organización y cómo un proyecto de una línea de ropa ecológica tiene una serie de impactos en cómo la gente opera, cómo se asocia para trabajar, cómo empieza a comentar y cómo la organización hace posible un nuevo negocio y genera valor.
Veamos este video y luego vamos a ver un poco Hi, cómo we're Workplace Workplace, a funciona en la business política. communication tool from Meta. Our familiar mobile-friendly tools connect frontline employees to their manager in HQ so they can receive information, find resources, and work together, all in the same place. How? Meet Rabail. She's a part-time retail associate at Fox Fabrics. Rabail doesn't have a company email address, but she can still get connected on Workplace. She just downloads the app and enters a code that's texted to her from head office. Now Rabail has access to all the information, people, and resources she needs. She spots a message in Workplace chat. It's from a special bot that helps her get up and running as quickly as possible. She's also automatically added to important groups for her region. This means she can easily keep in touch with colleagues and stay up to date with the things she needs to know. That's not the only benefit. When something unexpected means she can't get into work, Rabail quickly uses shift cover to connect with another employee who's looking for more hours. Today, Rabail sees a notification on her phone. Her manager has shared a post from the company's CEO. Fox Fabrics is launching a sustainable fashion line. Rabail loves the announcement. She sees there's going to be a company-wide meeting to talk about it, and anyone can ask the CEO a question. Rabail votes for her favorite question in the poll. She watches the recording later, selecting the chapter she's most interested in and using automatic captions to follow along. When the new fashion line launches, Rabail wants to put on the best in-store display, so she heads to Knowledge Library, Workplace's mobile-friendly intranet, to check out the new brand guidelines. Rabail leaves a comment thanking the team and letting them know how useful they are. She even offers some advice on what they could improve next time. After setting up the display, she films it on her phone and posts the video to the company's visual merchandising group. It's where all the stores share their best practices and inspiration. Everybody loves it. In fact, the CEO even leaves a comment. A few days later, Rabail gets a survey to fill out on Workplace Chat. It only takes a couple of minutes, but it lets her know that even though she might not sit behind a desk, her voice is still valued at Fox Fabrics. Simple, secure, connected. Put Workplace in the pocket of every employee and make work a great place to work. ¿Cómo Workplace facilita la adopción de políticas en recursos humanos? Vamos a ver cómo funciona, visto lo fácil que hace que una persona que está justamente en el frente del negocio empiece a tener información, comunicación y esté cerca de las políticas que la organización maneja desde su teléfono, ¿no? Y sin ni siquiera tener un correo electrónico. Esto es una de las cosas fantásticas. Solo para que tengan una idea, el Banco de Crédito en el Perú es una organización con más de 17,000 empleados. 10,000 de los 17,000 no tienen correo electrónico y se conectan a diario desde sus teléfonos y logran hacer que el banco sea pues el banco líder que es en el Perú gracias a esta tecnología que hace que casi todos estén conectados. Estamos hablando, tiene un nivel de adopción del 94%, imagínense. Y la razón es que la plataforma replica lo que Meta, antes Facebook, ha aprendido de más de 6 millones de usuarios que utilizan sus plataformas para comunicarse y ha trasladado justamente ese conocimiento a una plataforma para las organizaciones que es la de Workplace, ¿no? La idea es que todos estén conectados entre sí, tanto los administrativos desde sus computadoras como la primera línea desde sus teléfonos. Y veamos cómo es que esto ocurre a nivel estructural dentro de las comunicaciones y las políticas que deben establecerse para ellas, ¿no? Entonces, veamos aquí este siguiente slide, que lo que hace es mostrarnos cómo el tipo de comunicación y la forma como esta ocurre son realmente importantes y son cubiertas por Workplace, ¿no? Desde comunicación en tiempo real con videollamadas o mensajería, ¿no? O llamadas directas de voz, nada más a través de WorkChat. La ventaja de WorkChat frente a WhatsApp es que es privado y toda la información le pertenece a la empresa. Cuando el colaborador sale, no se va a poder llevar nada. Pero también tiene una comunicación que definitivamente hacia toda la empresa llega
con los videos en vivo, con los grupos sociales y también de comunicación interna, y con los grupos de proyectos que naturalmente son de menos tamaño que los otros, y también para ver cómo hay información estática a través de lo que en WordPress se denomina la biblioteca de recursos, ¿no? Que es una intranet que no solo puede personalizarse con mucha facilidad, sino que nos permite visualizar qué se está consumiendo de esos contenidos, de esas políticas, y también tener feedback de nuestros colaboradores para poder mejorar esos contenidos y lograr tener a todas las personas conectadas. El organigrama es parte de eso, el directorio de las empresas es parte de eso, y esto puede accederse desde el teléfono, gestionando de esta manera todas las aristas que la comunicación interna requiere en recursos humanos en un mismo lugar y con un acceso pues sencillísimo, que replica lo que todas las personas ya conocen de sus aplicaciones personales de Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, etcétera, que, como les repito, se ven nuevamente replicadas, de modo que la curva de aprendizaje para usar esta tecnología es realmente baja. Solo para que ustedes tengan una idea, implantar Workplace se puede hacer en una organización en 3 semanas como mínimo y en 8 semanas como máximo. En ningún otro caso se ha visto algo así, y en el primer mes logramos que la organización tenga un nivel de adopción que supere el 85%. Y esto también es una cosa interesante que hay que considerar porque impacta en la generación de valor del negocio. Pero definitivamente no solo hay que entender lo que es todas las aristas de comunicación, sino las razones por las cuales es importante, y con esto termino esta presentación, Workplace dentro de cualquier empresa, y es porque es un espacio seguro en donde dichas políticas y estos objetivos de la organización se ven realmente expresados en una plataforma en la nube, ¿no? Que no es Facebook, ojo, es Workplace. Ustedes son los dueños de la información. Cuando mucha gente pensaba hay que usar los grupos cerrados de Facebook y decían, caramba, esto está fantástico porque además es gratis, lo que nadie sabe que la administración de esos grupos cuesta muchísimo a las organizaciones. Luego, ustedes como organización compiten con la comunicación personal cuando están en esos espacios. Y por otro lado, la administración de sus colaboradores en dichas plataformas nunca llegan a ser realmente perfectas, porque a veces el colaborador, con el propósito de evitar de que la organización conozca su vida personal, tienen que crearse perfiles paralelos para entrar a estos grupos, y a la organización le cuesta trabajo determinar si ese es o no su colaborador, ¿no? Además, al margen de eso, Workplace cuenta con todos los estándares de seguridad de información personal, ¿no? Tiene todos los compliance con el GDPR, el ISO 27001, ISO 27018 y SOC 2 y SOC 3, que garantizan la seguridad de la información dentro de la plataforma que está en la nube. Esto es importantísimo porque ustedes son los dueños de sus datos y también de la privacidad de dichos datos. Entonces, cada organización los controla y maneja a su antojo. No es lo mismo que lo que ocurre en el caso de Facebook, Instagram, o que ustedes en el momento que empiezan a usar esas plataformas le dan control y propiedad de la información a Meta y no es de ustedes. En el caso de Workplace es al revés, ustedes son los dueños de la información, ¿no? Y la plataforma que procesa dicha información es la de Meta, sí. Es igual como ocurre en Microsoft 365 o en Google Suite, en donde lo mismo ocurre. Ustedes son los dueños de la información, pero en cada caso Google o Microsoft procesan dicha información para ustedes. Pero quien realmente la controla, quien la puede borrar y ver que se respete la privacidad de dichos datos, es cada organización. Con esto, bueno, damos por terminado la parte de lo que es la explicación de este webinar y pasamos a preguntas, y los dejamos a ustedes a través de este mecanismo de Q&A, que nos hagan sus preguntas y yo voy a responder una a una hasta las 11 de la mañana que termina este webinar. Bueno, los espero en las preguntas. Claudia, por favor, si puedes irnos indicando qué preguntas han surgido a lo largo de la Hola. presentación.
Listo. Hola César, ¿qué tal? Bueno, buen día con todos los participantes. Hay una pregunta desde Colombia que dice, no, disculpa, la segunda. ¿Cuál es el costo del servicio de Workplace? Gracias por excelente seminario y por sus respuestas. Miren, el costo de Workplace es el costo de precio de lista que aparece en la página web, es $4 por empleado por mes. Pero definitivamente a través de un reseller como TuxPass, ustedes podrían conseguir un descuento, no dependiendo del volumen y también dependiendo del tiempo que ustedes consideran pueden hacer el contrato antes de renovar. Y eso puede hacer que el costo sea un poco menor que $4, pero el costo comienza en $4, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, listo. La segunda pregunta es, ¿cuál de las políticas que señalaste en la presentación son las más importantes para ti? Bueno, para nosotros lo más importante es tener claro cómo trabajar de forma remota. ¿Qué consideraciones puede uno realmente flexibilizar dependiendo de cada organización? Y eso es sumamente importante. La otra política es hacer entender a los colaboradores lo importante que es la seguridad de la información. Y en tercer lugar, en mi opinión, y esto es una cosa más personal, es también el bienestar y la salud mental de cómo trabajar y cómo son los horarios en cada organización para el trabajo remoto, ¿no? Y darle las facilidades a algunas organizaciones dentro de sus políticas para enfrentar la crisis del trabajo remoto a lo largo de la pandemia, han enviado las computadoras a las casas de sus colaboradores, les han enviado sillas ergonómicas para que puedan trabajar de forma cómoda, y esto también es importante, pero hay que considerar, como les digo, todos los problemas que uno normalmente puede enfrentar y cómo flexibilizar para que la gente pueda hacer su trabajo desde su casa, si fuera el caso, ¿no? En mi opinión, como les digo, es el tema del clima laboral y la salud, el bienestar de los colaboradores, el tema de los horarios, las políticas de cómo trabajar y qué flexibilizar dentro de las cosas que uno enfrenta en el trabajo remoto, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta que dice si hay planes según el número de empleados y para microempresa, ¿cuál es el plan básico? No, miren, como le digo, el volumen determina si es que se puede bajar el valor de $4 por persona. Lamentablemente, cuando la empresa es muy pequeña, el precio es ese y es $4 por persona por mes, ¿no? Pero dependiendo, como les digo, de la naturaleza de la organización y de cuánta gente tienen en primera línea, es posible que se les pueda encontrar algún tipo de descuento, ¿no? No hay, como le digo, el caso es, de estos descuentos es caso por caso y lo vemos nosotros a nivel del reselling, que además es con facturación local en Perú, Ecuador, Colombia y Chile, en donde operamos. También podemos hacer lo mismo para otros espacios como Estados Unidos también, si fuera el caso, ¿no? ¿Por qué hablo de facturación local? Perdónenme que agregue esto, es porque en algunos países, como en el caso, por ejemplo, de Perú, si ustedes le pagan a Facebook directamente con su tarjeta de crédito, la licencia de $4 le va a terminar costando $5.20 porque hay que agregar el impuesto a la renta no domiciliado de Facebook en el Perú, que no puede ser descontado, sino que ustedes lo tienen que pagar. Entonces la licencia le cuesta $4 más el 30% de $4 y sale costando $5.20. La ventaja de comprarlo localmente es que ese 30% ya no lo tienen que pagar porque tiene una factura local y es $4 y no más naturalmente el impuesto general a las ventas, que eso se paga en todos los países, igual si fuera pagado a Facebook con la tarjeta de crédito, ¿no? Listo. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo Workplace realiza la evaluación del desempeño? Bueno, miren, varias organizaciones utilizan la funcionalidad de encuestas y hacen encuestas para poder evaluar el desempeño de las personas en cada organización, ¿no? Dependiendo de cómo este desempeño se evalúe, uno puede, pues, premiar o no al colaborador. Pero por otro lado, algo que es interesante es que como la plataforma visibiliza toda la actuación
del colaborador, dentro de ella uno puede darse cuenta también qué también se está desempeñando dicha persona, solo con ver las publicaciones que esta persona hace en el grupo donde trabaja. No, una cosa que nos ha pasado, que es interesantísimo como experiencia, es observar en un grupo, no, los tres tipos de colaborador: el colaborador que realmente empuja hacia adelante el negocio, el colaborador que tiene una posición media neutral, que no empuja ni adelante ni para atrás el negocio, y el colaborador que hace justamente aquello negativo, que lo que hace es hacer que el negocio no genere, ¿no? Porque no ayuda a que eso ocurra, ¿no? Entonces, y eso se observa en la comunicación y es muy interesante porque eso nos permite poder también evaluar el desempeño de cada uno de los colaboradores, ¿no? Ok, de Tatiana Díaz dice, hola, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de hacer esta transición a una nueva plataforma como Workplace? Miren, normalmente hemos visto en muchas organizaciones, primero quiero que quede claro, el 95% de todos los clientes de Workplace en el mundo tienen Microsoft 365 o Google Suite, ¿no? Y no es que una plataforma se reemplace por la otra, se complementan. Y la verdad es que los que han dejado plataformas, como por ejemplo han dejado en algunos casos Yammer o Jam, ¿no? O Slack, y han pasado a Workplace, lo han hecho porque se han dado cuenta de que la plataforma primero se adopta con mucha velocidad por el hecho de que es muy similar a lo que ya la gente utiliza. Lo que ocurre es que las personas descubren al usar Workplace que lo que ellos usaban en su vida personal se puede trasladar a su vida laboral, haciendo que eso realmente contribuya a la generación de valor, tanto en el negocio como la generación de valor en la experiencia de trabajar en esta organización con la plataforma. Entonces, eso hace posible de que definitivamente Workplace se convierta en una herramienta muy interesante para una dinámica nueva de trabajo que hace posible una comunicación en todos los sentidos, no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, contribuyendo a que la organización sea más transparente, con una cultura de comunicación más amplia y que permita dentro de ella hacer que el negocio pueda florecer, ¿no? Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta no leo su nombre, González, apellida González. ¿Cuál es la diferencia entre Teams y Workplace? ¿Son complementarias? Sí, justamente son complementarias porque normalmente a las personas que trabajan en primera línea no se les da este tipo de licencias de Teams. Y lo interesantísimo de cómo opera Workplace es que uno puede tener el feed, es decir, las noticias que aparecen en Workplace dentro de Teams y también las de Teams dentro de Workplace, de forma tal de que se conectan, ¿no? Mucha gente sigue usando Teams para temas administrativos, pero se comunica con el resto de la organización utilizando Workplace. Las cosas que son similares y que hacen posible gracias a Workplace son que el costo de la licencia de Teams es mucho más alto que el de Workplace, y esto en Workplace les da a esas personas que no tendrían chance de tener Teams un mecanismo que les permite conectarse con estas herramientas de videoconferencia, de videos en vivo, que serían muchísimo más costosas si tuviera uno que entregárselas a estas personas que normalmente no tenían un computador, sino lo hacen a través de sus teléfonos. Y esto es justamente una de las cosas realmente interesantes de esta plataforma, ¿no? Listo, la anterior pregunta era de Paula González. Ahora sí, tenemos la siguiente pregunta de María Ahumada. Dice, ¿qué relación tiene TuxPass con Workplace? Nosotros somos el partner elite de Workplace. Nosotros lo que hacemos es vendemos las licencias localmente en los territorios que comenté, que son Perú, Ecuador, Chile y Colombia, ¿no? Y además somos un partner de servicio que le permite a las organizaciones ser ayudados por ¿cómo se llama? Por TuxPass para el momento del lanzamiento de sus
instancias en Workplace, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta de Milagros Valenzuela que dice, ¿cómo establecer una política de bienestar laboral con el trabajo remoto? Bueno, miren, el bienestar laboral está asociado a cosas que van más allá de las tareas cotidianas del trabajo normal, ¿no? Entre esas cosas, una de las cosas que recomendamos en las organizaciones hacer a través de Workplace son cosas que de alguna forma facilitan esa relación personal entre los colaboradores que de otra manera no podría existir. ¿A qué me refiero? Dentro de Workplace uno puede crear grupos de temas de interés que se han creado justamente a lo largo de la pandemia, como por ejemplo grupos de comida saludable, de ejercicios en casa, de oración, de meditación, de cosas como entretenimiento, la gente que es fanática de Star Trek o Star Wars, en fin, todas estas cosas contribuyen justamente a generar un clima de acercamiento personal que normalmente ocurre cuando el trabajo es presencial, pero que debido a las condiciones del trabajo remoto había la necesidad de hacer. Solo para que ustedes entiendan cosas que inclusive Tuxpas hace, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, utilizando la plataforma de Workplace, una cosa parecida a lo de este webinar, pero en donde una vez cada 15 días se reúne toda la organización y alguien de la organización nos cuenta aquello que le apasiona y se genera una discusión y todos conversamos al respecto a lo largo de una hora. También agarramos y bajamos videos de estas conferencias de TED y los vemos y discutimos acerca del tema que se plantea. No solo hacemos este tipo de webinars, sino también hacemos olimpiadas virtuales con juegos en la nube que nos permiten jugar cosas como Pictionary o Tutti Frutti para encontrar palabras, o bueno, otro tipo de juegos que también se pueden realizar a través de las computadoras, en donde todos participan y la gente disfruta y se pueden hacer como olimpiadas virtuales en este sentido, ¿no? Inclusive hacemos cosas como, por ejemplo, hacemos almuerzos en donde nos hemos visto virtualmente y cada uno recibe su almuerzo que la empresa, en este caso, les ofrece como parte de este evento. Y tenemos los resultados de la compañía, ¿no? En un día en donde estamos conectados casi 3 o 4 horas, en donde cada área presenta sus resultados, tenemos el almuerzo y tenemos una serie de reconocimientos a aquellos que han tenido éxito a lo largo del periodo que estamos justamente revisando, ¿no? Y definitivamente esas políticas requieren de tecnología para poder llevarlas a cabo y es ahí donde Workplace pues resulta siendo una de las plataformas más cómodas para poderlas realizar, ¿no? Listo. Hay otra pregunta de Orlando, a ver un momentito, de Orlando Díaz que dice, ¿Workplace puede emplearse a las instituciones públicas sabiendo que las evaluaciones del desempeño son inexistentes? Miren, en el gobierno de Singapur, ellos han estado usando Workplace con un éxito sorprendente. Lamentablemente, nosotros como partner reseller de Workplace no estamos en capacidad de vender a instituciones del gobierno. Si es que necesitan hacer eso, tienen que comunicarse directamente con Meta, en este caso, para poderlo hacer, ¿no? Definitivamente sí funciona y bueno, les digo, gobiernos como el de Singapur lo vienen usando. Pero es un caso bien aislado, ¿eh? En la práctica, como ustedes saben, la contratación con gobiernos resulta siendo muy compleja y requiere una serie de condiciones en cada caso que ha hecho que sea muy difícil para los partners hacer eso y estamos, como les digo, restringidos de poder hacer el uso de Workplace para el Estado. Si lo quieren hacer, pueden perfectamente comunicarse con Meta. Tuxpas los puede ayudar en ese proceso, pero nosotros no podemos intervenir en el caso de ser instituciones de gobierno, ¿no?
Listo. Otra pregunta de Marco Yacila Dezar dice, ¿con Workplace se fomenta el trabajo colaborativo? Sí, miren, esto es una de las cosas más importantes que tiene Workplace y les voy a contar el caso de la positiva, ¿no? Que se parece un poco a lo que vieron en el video de Workplace justamente para facilitar el trabajo, ¿no? En la positiva, seguros en el Perú, había una persona que era la encargada de resolver los problemas de la plataforma de emisión de pólizas de seguros. A esta persona la llamaban los 1.500 empleados a diario, tenía su correo electrónico reventando de correos electrónicos de preguntas y además tenía el problema de que la llamaban también por teléfono a toda hora. Cuando empiezan a utilizar Workplace, a ella se le ocurre una idea de lo que ella sabía usar con aplicaciones como WhatsApp y el mismo Facebook y decide con su teléfono grabar un video y resolver en la pantalla las preguntas más frecuentes que la gente le hacía con relación al software de emisión de pólizas. Lo que hace luego lo manda a través de Workplace al área de comunicación interna y les dice, miren, he hecho este video, me gustaría saber si lo podemos publicar en el grupo general para que la gente pueda evitar tener que llamarme y pueda resolver sus problemas directamente aprendiendo a usar la plataforma con esta guía, ¿no? Efectivamente, Comunicaciones vio que era muy buena la guía, a pesar de que parecía filmada, como les digo, desde un teléfono nada más. Se puso en operación, se puso en Workplace. Al día siguiente tenía más de 1.500 likes, toda la organización le había agradecido a esta persona y su teléfono y su correo electrónico bajaron pues de volumen brutalmente porque la gente empezó a ver ahí justamente la información que era necesaria para resolver su problema, ¿no? Y esto es sumamente importante, es una forma de colaborar que en el pasado parecía imposible y sin embargo se logró gracias a la plataforma. Y además, como ustedes podrán darse cuenta, el hecho de que haya sido hecho por una persona que atiende permanentemente al resto es que da justamente en aquellos puntos que son claves y críticos para el buen desempeño de dicha plataforma, ¿no? Que quizás si hubiera uno preparado un video especial y hubiera decidido hacer el proyecto, quizás no hubiera conseguido todos los puntos que esta persona en su día a día conocía y que plasmó en este video, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta de Salvador Tuncar que dice, ¿están trabajando con alguna minera? A ver, un momentito. ¿Están trabajando con alguna minera? Si es positivo, ¿podría comentar cómo les va? Sí, nosotros trabajamos en este momento con Misquimayo, que es una minera en el Perú, con mucho éxito. Ellos también han usado la misma plataforma en sus operaciones en el Brasil y han considerado pues justamente el uso de WordPress porque ha permitido que todos en la organización estén conectados, se pueda coordinar de mejor manera entre la operación de mina, las oficinas en las ciudades donde tienen oficinas, y de esa manera han tenido una comunicación que antes no era tan cercana y han podido conectar a todos. Igual ocurre con Votorantim, que en el Perú es el caso de Milpo, que también tienen Workplace y ha funcionado de manera muy, muy eficiente. También tenemos una pregunta de Elizabeth Cornejo que dice, buenos días, al margen de esto, ¿tienen en esta plataforma, o sea, Workplace, alguna forma de control del trabajo de cada colaborador? Y uno puede controlar, inclusive les comento algo, tenemos clientes en el Brasil que utilizan Workplace y si el colaborador usa Workplace en un horario que no corresponde, la plataforma le avisa y le dice, oiga, cuidado, no puede estar usando Workplace en estos momentos, porque por política han hecho eso. En el caso del BCP, y esto es muy curioso, en el caso del Banco de Crédito, durante la jornada laboral, no pueden entrar a Workplace porque tienen que hacer lo que tienen que hacer para atender a los clientes del banco. Sin embargo, todos los días se conectan después de la jornada laboral o antes de la jornada laboral porque de un vistazo logran entender qué está pasando y con eso mejorar la experiencia de su relación con la empresa. Y esto es sumamente importante
en cualquier organización, ¿no? Porque mantiene contentos a la gente, los mantiene conectados. Y en el caso particular del Banco de Crédito, y esto se los comento porque fue una anécdota muy interesante, pre-pandemia y después post-pandemia, durante la pandemia, ¿no? Es decir, el gerente general normalmente hacía un par de videos a lo largo del año en donde se dirigía a todos los empleados del banco. Estos videos eran preparados con bastante rigor y con teleprompter, etcétera, ¿no? Y de esa forma era como el líder se conectaba con todos en el banco, ¿no? Cuando hizo el primer video en vivo con Workplace ocurrió una cosa singular. Primero lo hizo desde su teléfono, sin teleprompter, para que fuera más natural, que es una de las cosas que recomendamos a los clientes que usan Workplace, ¿no? Y por una equivocación tapó el micrófono en los primeros 4 segundos, en donde daba la bienvenida y luego siguió su discurso porque se dio cuenta pues que no lo estaban escuchando y logró terminar, ¿no? Lo que me dijo fue, César, creo que hay que volverlo a hacer porque he fallado, he tapado el micrófono en la primera parte de mi mensaje. Entonces le dije, sí, pero solo lo has tapado cuando decías buenos días y de ahí en adelante todo se ha escuchado y veamos para mañana cuánta gente te ha visto, porque esto, lejos de hacerte más lejano, te va a acercar a la gente que te va a ver como cualquier otra persona que puede cometer ese error en el momento de hacer una comunicación. Efectivamente, al día siguiente lo habían visto los 17,000 empleados del banco. Lo interesante fue de que comenzada la pandemia, él empezó a usar esta plataforma para comunicarse ya no cada 2 meses, sino cada 2 semanas. Y esto mantuvo la cohesión, el buen ambiente laboral, el hecho de tener alineados a la gente, el hecho de tener al mismo gerente general preocupado del bienestar general de todos los colaboradores, y fue realmente muy útil y ha permitido que el banco pues tenga el liderazgo que tiene en el caso del Perú, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya casi por terminar, son las 10:56. Creo que sería, vamos a ver si es la última pregunta, dependiendo del tiempo, de Marco Yacila de Sar, que dice, ¿qué aplicación se le puede dar a Workplace en el sector educativo, ya sea a nivel superior, no universitario y universitario? Miren, facultades como la de Stanford y Wharton utilizan Workplace justamente, por un lado, para comunicar a la plana docente, ¿no? A los catedráticos, y por otro lado, para comunicarse con los alumnos. La plataforma resulta muy interesante como mecanismo de trabajo, tanto a nivel de la administración de una institución educativa, como también al nivel de los temas estrictamente educativos, ¿no? Y definitivamente implantándose de manera correcta puede tener éxito importante en cómo las personas se comunican dentro de la organización. Una de las cosas que realmente ha tenido mucho éxito es que uno puede construir un grupo que es el profesor con sus alumnos en la clase, ¿no? Y ese grupo tiene una sala en la cual el profesor dicta su clase y también puede dictarla como un video en vivo que queda por si acaso alguien no entró a la clase a la hora que se supone se había convenido para dictarla, y la plataforma le permite también a él ver quién está haciendo qué, de la misma manera como les decía que uno puede observar la acción de cualquier colaborador en Workplace, igual uno puede observar la acción de cualquier colaborador en una universidad o institución educativa, como también la actuación de los alumnos, ¿no? En la clase, etc. Lo cual resulta muy conveniente. Estamos a un par de minutos, todavía podemos tenemos para una pregunta más, no sé si hay alguna pregunta adicional. Me parece que ya no hay más preguntas, César. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por su presencia y los invitamos nuevamente, les va a llegar invitaciones para nuestros próximos webinars. Este va a estar grabado pronto en nuestro canal de YouTube, si es que alguno de ustedes quiere compartirlo con otra persona o quiere revisar alguna de las cosas que hemos visto a lo largo de esta hora.
Estamos siempre para atenderlos y esperamos pues que tengan mucho éxito en sus empresas con el conocimiento de estas buenas prácticas en políticas de recursos humanos para el trabajo remoto. Les agradecemos a todos su presencia y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias.